Bienvenidos a una nueva edición de Micrófono Abierto, 9:03, estamos en directo con todos ustedes en la 8 Zaragoza, su televisión local. Bienvenidos a este programa especial, Hoy no tenemos ni información, ni análisis, ni tampoco crónica rosa, porque se celebró hace unos días el Día Internacional de la Televisión y nosotros, como no podía ser de otra manera, lo vamos a celebrar recordando viejos tiempos, recordando anécdotas y sobre todo también reflexionando acerca de hacia dónde va la televisión y hacia dónde va el mundo del periodismo. Nos acompañan Pedro Oliva, bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros. Colaborador habitual de Micrófono Abierto. También David Marqueta. Buenas noches, un placer. Buen amigo de este programa. Fernando Sancho, director de la cadena. Hola, buenas noches. Y Sergio Ruiz Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Lo primero, antes de entrar en harina, ¿qué es para vosotros la televisión? Empezamos, si os parece, con Fernando, que es el más veterano de la mesa. ¿Qué es para ti la televisión? 62 años de historia tiene nuestro país, la televisión. Yo te digo una cosa, la verdad es que sí, 62 años. Yo me recuerdo que tenía muy poquitos, no sé si 3 años cuando se puso la televisión en casa y empezábamos a ver sobre todo la serie Rin Tin Tin, que era la que... Bueno, pero yo lo que... Fíjate, sufrí una transformación, porque yo hice Ciencias de la Información en años, ya hace años, o sea, terminé en el año 81 la carrera, y con la mili de por medio, que hablabas antes, pero... Sí, señor. Entonces, en aquellos años, pero era una carrera larga, además, en el Heraldo considerábamos, porque empecé a trabajar en Heraldo Aragón, considerábamos los periodistas, digamos, que los medios audiovisuales, claro, televisión aquí ni se imaginaba una televisión ni local ni autonómica ni nada porque no había entonces, ¿no? Pero que los medios audiovisuales pues eran géneros menores, ¿no? O sea, que el medio de comunicación por excelencia era la prensa escrita y todo lo que no fuera prensa escrita era más de ocio, de tal, pero no de rigor. Y eso verdaderamente pues se ha dado la vuelta, porque fíjate dónde ha ido el papel, o dónde, bueno, escrito sí que hay, porque a través de redes todo es la escritura prevalece, pero no en formato papel, o dónde ha quedado el papel y toda la cantidad de opinión en política, en tal, que se está generando, y en muchas otras cosas, en deportes, por ejemplo, que se está generando en medios audiovisuales y en concreto en la televisión, porque bueno, hay mucha oferta, pero al final la gente, pues cuando algo tiene interés, ahí va, ¿no? Y ahí se queda. O sea, que ha cambiado mucho. Y yo también he cambiado la perspectiva, porque de estar en un medio de prensa y de tener, digamos, esa historia, pues de repente me enganchó un poco el gusanillo de los medios audiovisuales, primero con la radio, cuando se montó lo de Radio Heraldo, y especialmente en los temas de la sección de deportes, que es donde yo me movía, ¿no? Y viajábamos mucho con el Zaragoza, pero claro, entonces el Zaragoza era otra historia, ¿no? Era viajar continuamente, no solo por España, pero... Y ha cambiado mucho mi perspectiva sobre, bueno, pues una forma de comunicar muy interesante. Yo ahora se me hace muy pesado escribir, porque entendiendo la posibilidad de hablar y de tal, ¿no? Pues entonces se hace más pesado, ¿no? Sobre todo ya artículos largos. Otra cosa es las cositas de Twitter, que vas allí haciendo el gamberro. Es muy activo en Twitter. Bueno, es un sitio para hacer un poco, en fin, lo que te dé la gana, ¿no? Además con brevedad, que también es bueno. ¿Qué es para ti la televisión, Pedro? Hombre, yo cogí la televisión de la parte del divertimento, pero vamos, la televisión, antes de irme yo por ahí a hacer aventuras, es una ventana abierta al mundo. Yo ahora mismo, con mi hija en casa, le digo, ¿tú te das cuenta que con los documentales que salen por la televisión, es como si tuvieras todo el mundo en el salón? Que habrá niños que nazcan en África y no verán un león de cerca, y si lo ven de cerca será para mal, ¿sabes lo que te quiero decir? Y tú aquí en la comodidad de tu casa te sirves un bocadillo, te bebes un refresco y estás viendo cómo se tiran los leones sobre el Impala como si estuvieras pagando un pasaje a Kenia. Eso por la parte, digamos, de los documentales. Por la parte de lo que es la comunicación, el poner toda la actualidad, todo lo que se está cociendo en una sociedad al público, eso es una maravilla. Pero bueno, también lo hace la radio, lo hacen los medios escritos, pero la televisión es lo que dice el otro, ver es creer, ¿eh? Aunque tocar ya sería, la televisión con toque ya sería lo último, pero la imagen, el valor de la imagen y la inmediatez, antes la tenía la radio, la inmediatez, pero es que ahora la televisión también la tiene, porque ahora conectan, vamos, es...
Claro, con Voy vínculo a de internet. discrepar, ¿eh? Discrepe usted conmigo. Hombre, de radio... Defiéndete ahí. Yo tengo relación amor... ¿No tenéis relación amor-odio con la tele? Sí. Un poco, a veces, Sí. ¿no? Hombre, con el mando a distancia sí. Claro. A veces estás ahí, pero qué tostón, pero que no sé qué. Te agarras al mando y te lo quieren quitar, lo escondes y dices, no sé dónde se ha puesto. No sé, sí, la tele tiene eso de ventana de que has podido tener experiencias. A mí me pasa mucho con un canal de viajes. Me pasa mucho que es verdad que ves documentales y luego estás en la ciudad y dices, ya tengo la sensación De como ya de que vi, estaba- ya lo he visto. Sí, como de que ya he estado aquí, ¿no? Y que sé que por esta calle se llega a tal sitio. Eso es fantástico en la televisión, claro. Pues y el Yo canal- no sé si debería decir lo que voy a decir en un plato de televisión, pero es cierto que como provengo de la radio, y no solo es que provenga, sino Ya que, tienes un realmente, aliado. sino que realmente yo como descubrí la comunicación, incluso como oyente, en este caso escuchante, ¿no? Que se suele hacer la segunda denominación, ¿no? Es con la radio, porque la radio ha sido ese medio de comunicación que me ha acompañado siempre, en los momentos malos principalmente más que en los buenos, porque es cierto que los buenos también, pero en los malos, para mí, como ningún medio, acompaña absolutamente, ¿no? Poder escuchar esas voces que parece, o sea, muchas veces se dice, ¿no? La gente de la radio dice que, bueno, que es que se meten en la cama de los oyentes o de los escuchantes, como queráis decirlo, y es que es verdad, o sea, yo por ejemplo me levanto y tienes un transistor o lo que sea al lado, fíjate qué palabra, transistor, sí. o el smartphone, el móvil, y realmente está contigo en la cama el comunicador que sea, ¿no? Claro. O estás, yo qué sé, haciendo tareas del hogar, cualquier historia, incluso estás en un mal momento, porque eso lo comentan a veces, ¿no? Muchas personas que se encuentran en mala situación por salud, etcétera, tener ahí la radio les sirve casi como de una especie de placebo, ¿no? Un medicamento rápido que les permite estar bien. Entonces, aunque yo ya digo que soy muy de radio y estoy de acuerdo con David en que se tiene, ¿no?, como esa relación de amor-odio, es cierto que el hecho de haber podido estar en televisión, como en este caso, me ha descubierto pues una ventana increíble, que es diferente a la radio, pero que aporta otras cosas. Sí, Pero la ventaja- Una muy importante, Sí, ¿no? esta es en memoria de mi padre, me decía, la televisión es más para la gente ociosa que tienes que estar viendo la televisión. Dice, la radio es el amigo del trabajador. Totalmente de acuerdo. Porque puedes estar Totalmente de acuerdo. trabajando Totalmente, sin sí, dejar sí. tu trabajo y la radio te informa, te y entretiene. sobre todo del conductor, Sí, señor. del amigo del conductor, porque es que ahora Pero además, si estás escuchando la radio, puedes acostarte con el comunicador o comunicadora. señor. Sí, Si sí. fuese de la televisión, tendrías como que arreglarte, ¿no? Claro, Porque sí, a ver si no vamos a parece ver los dos. parece que la tele como que exige más glamour y No, pero en más... realidad vive contigo, ¿no? El comunicador, o sea, es parte de tu familia, es algo que se suele decir mucho, pero si tuviera que dar una denominación de la televisión, le voy a robar una calificación a un medio de comunicación importante de este país, que es lo de la caja de los sueños, que eso lo repiten bastante. Y yo creo que es así, ¿no? Porque realmente lo que te permite es crear, ¿no?, emociones y crear momentos que es cierto que la gente llega a creerlos como suyos, llega a hacer los suyos, ¿no? Y es una cosa muy bonita. Muchas veces, y esto no es que quiera romper yo ninguna magia, pero es que muchas veces yo lo hablo con personas, ¿no?, que les digo, bueno, tenéis que tener en cuenta que en la televisión aparecen cosas que sí que son así, aparecen cosas que, bueno, que también es la magia propiamente dicha, ¿no? Y es que no quieren romper esa magia. Los espectadores quieren realmente No se la disfrutar, rompas, que sigamos así. Quieren realmente disfrutar de eso, aunque sepan cómo es, porque muchos, o sea, no se trata de esto que se puede pensar a veces, no, de que el espectador es ignorante, no, ni mucho menos. El espectador sabe perfectamente lo que está viendo, lo que pasa es que quiere dejarse llevar, ¿no?, con esa magia que le hace, bueno, pues estar un poco feliz y llega de trabajar cansado y harto de todo, ¿no? Muchas situaciones que se dan en la vida, ¿no?, puede desconectar y sentirse mucho mejor. Y Entonces, entretenerse, si estar a matáramos gusto. eso, mataríamos la tele, ¿no? De a alguna veces lo que manera. pasa es que la oferta llega a ser tan amplia con las plataformas audiovisuales, ¿no? Sobre todo las plataformas de los operadores de telefonía, ¿no? Sí. Que claro, llega a ser tan amplia que a veces yo, por ejemplo, llego a casa y está puesto, bueno, vamos a poner Vodafone o Movistar o lo que sea, ¿no? un operador de este tipo, ¿no? Y yo lo primero que hago es quitarlo y dejar solo la TDT porque la oferta es más pequeña y me Es una aclaro muy viejuno ahora, ¿eh? Pero a mí me ocurre, a mí me ocurre eso, Es verdad Más que... viejo no era la 1 y el WhatsApp Es verdad que, y a por correr a ejemplo, darle con el Es dedo. verdad que, por ejemplo, tienes una opción muy buena
que es la televisión ligada a internet. Es decir, que eso puede ser con alguna plataforma o simplemente con los Smart TV. ¿Por qué? Porque bueno, tú te puedes ceñir a los programas y lógicamente, bueno, pues están las televisiones generalistas, las televisiones autonómicas implantadas y luego algunas locales las que quedamos, porque sabes que los grandes grupos que apostaron fueron desapareciendo. Pero luego, claro, pues por ejemplo, hay mucha gente, el canal Cocina. El canal Cocina, yo no sé muy bien los datos de audiencia, pero creo que ahí, como tú hablabas antes del de viajar, más o menos parecido también, ¿no? Pero porque bueno, yo creo que debe ser también de lo más demandado, ¿no? Claro, la cosa de llegar y sentarte en el sofá y de tener un mando a distancia y poder ver ya un poquito más grande que en el, por ejemplo, conectarte a YouTube. Y poder estar viendo, pues decir, oye, me perdí el otro día la final, a mí que me gusta el pádel, por ejemplo, del Open de Murcia, y lo puedes llegar y lo ves tranquilamente en la televisión y estás viendo, porque normalmente la echaban en Gol, por ejemplo, en una cadena de la TDT, ¿no? Pues la puedes ver. Y claro, el mando a distancia, eso es el sofá y el mando a distancia. Yo creo que eso nunca se va a terminar. Pero la ventaja de todo esto es que el paseo, el zapping es más largo. Cuantos más canales estás ahí más rato. La hora de dormir, ya está. He visto todo. He visto todo. Bien, la televisión, ¿qué sería de nosotros y de todos ustedes sin la televisión? Desde que llegase a nuestro país el 28 de octubre de 1956, la vida de los españoles cambiaría para siempre. En unos estudios situados en un chalet madrileño del Paseo de la Habana se iniciaron las emisiones tras celebrar una misa inaugural y amenizando la jornada una sección de coros y danzas de la sección femenina. Por aquel entonces, cuando la televisión solo se emitía entre las 9:30 y las 12:30 de la noche y las emisiones solo alcanzaban la provincia de Madrid, nadie imaginaba que la pequeña pantalla, un objeto de lujo para la época, se convertiría en la reina de la casa. Laura Valenzuela y locutores de Radio Nacional como David Cubedo y Jesús Álvarez fueron los primeros presentadores de televisión, encargados de hacer todo tipo de contenidos de entretenimiento e incluso la publicidad. En 1957 comenzó el primer telediario que se limitaba a narrar aquellas noticias que recogían los periódicos o los informativos de Radio Nacional. Mariano Medina contaba cada día el pronóstico del tiempo usando pizarra y tiza cuando no existía el croma. Años más tarde las emisiones alcanzaron todo el territorio nacional y el desarrollismo incipiente permitió a casi todos los españoles disfrutar de un receptor en casa, y a quienes no se conformaban con ver las corridas de toros y los partidos de fútbol en los teleclubs, que eran salas de ocio en las que la gente se reunía a ver la televisión. Ya con los estudios de Prado del Rey en 1964, cuando se estrenaron, cuyas emisiones comenzaban a mediodía y finalizaban entrada la medianoche con la imagen de la bandera nacional y el himno, dado el éxito alcanzado por la televisión, y en aquellos tiempos en los que casi todas las viviendas españolas contaban con un receptor, locutores como José Luis Barcelona, José Luis Péquer o Joaquín Prat abandonaron las ondas por la pequeña pantalla. Programas como Reina por un día, Un millón para el mejor, galas del sábado, series como Superagente 86, El Santo, El Fugitivo, Los Invasores o Bonanza amenizaban las tardes y noches de los hogares españoles a mediados de los años 60. ¿Qué niño de los 60 no merendaba viendo a los chiripitifláuticos? En la década de los 70 el color llegaba a nuestras pantallas y consigo espacios que permanecen en la memoria colectiva de los españoles. Crónicas de un pueblo retrataba a la España rural reflejando las peripecias de los habitantes de Puebla Nueva del Rey Sancho, cuyos protagonistas eran el maestro, el cartero, el boticario y el alcalde. Concursos musicales como Pasaporte a Dublín sirvieron para forjar las carreras artísticas de Rocío Jurado, Concha Márquez Piquer, Nino Bravo, Jaime Morey y Karina, que resultó elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión en 1971. El estreno del 1, 2, 3 transformó la forma de hacer televisión, siendo capaz de mantenerse en antena durante varias décadas, con varios presentadores impulsando carreras profesionales de artistas y creando frases y expresiones que forman parte del acervo popular. ¿Quién no recuerda aquello de "hasta aquí puedo leer", que decía Mayra Gómez Kemp, el piticlin de Bigote Arrocet, la canción de 22 del dúo Sacapuntas, o por el que será de la Bombi? Pedro Llorente. En toda la transición, la televisión adaptó su parrilla al signo de los tiempos, desarrollando nuevos lenguajes, tomando sus presentadores un tono más cercano y a la hora de dirigirse a los espectadores y abriéndose a contenidos
de calado informativo y de análisis. Informe Semanal fue precursor en los últimos años de dictadura de lo que luego harían formatos como Documentos TV y a mediados de los 80 también en portada. La clave fue la primera tertulia de cariz político-social en 1976. José Luis Balbín encendía su cigarro cada viernes por la noche sentado alrededor de la mesa con filósofos y escritores que reflexionaban acerca de las cuestiones de actualidad con una profundidad y un sosiego impensables en estos tiempos. El Gran Circo de Televisión Española abría sus puertas cada fin de semana preguntando aquello de cómo están ustedes. Las familias soñaban con una vida llena de lujos en vacaciones en el mar y asimilaban nuevas realidades como el divorcio siguiendo series como Anillos de Oro. Los niños de los 80 se ilustraron a través de los electroduendes, Alaska y los mensajes de la brujería, aprendieron valores con Barrio Sésamo, lloraron con la muerte de Changuete en Verano Azul y bailaron con los éxitos de Parchís y Enrique Llana. Los adolescentes se engancharon con aplauso cuando los cantantes de moda tenían cabida en programas de televisión y las amas de casa empezaron a ver la pequeña pantalla por la mañana, así se llamaba el magazine de Jesús Hermida y sus chicas en 1987. A principios de los 90 las televisiones privadas acabarían con las audiencias millonarias y hasta 20 millones de espectadores con las que se alzaba a diario la televisión pública. Antena 3 inauguraba sus emisiones el 25 de diciembre de 1989, cuyos profesionales pertenecían en su mayoría a Antena 3 Radio. Los contenidos eran de carácter informativo y marcada línea conservadora. Años más tarde darían cabida a programas como Sorpresa, Sorpresa, emocionaron a los espectadores y la desternillante parodia nacional con Constantino Romero, causando furor, además con Alonso Caparrós. Telecinco inició su andadura el 3 de marzo de 1990 con una gala conducida por Miguel Bosé, a la que asistió lo más granado del panorama nacional, incluso internacional. Estuvo ni más ni menos que Silvio Berlusconi. Las mamachichos, los programas de entretenimiento, Goles son amores, con Manolo Escobar y Concha Velasco, las mañanas conducidas por José María Íñigo y Laura Valenzuela, el Telecupón con Carmen Sevilla y después series como Médico de Familia hicieron las delicias de los espectadores y trajeron un nuevo estilo de hacer televisión, por no hablar de los late night de Pepe Navarro, descubridor de personas como Florentino Fernández y La Veneno. Años más tarde Javier Sardá le tomaría el relevo con sus crónicas marcianas. ¿Alguien recuerda algún día en el que no se desnudara Boris Izaguirre? Las cadenas locales comenzaron su andadura en Zaragoza de la mano de un periodista de mediana edad forjado en las redacciones de Heraldo de Aragón y Diario 16. Fernando Sancho inauguraba en 1996 Canal 44 a través de cine, programas deportivos y mesas de análisis abiertas a la participación de los espectadores. 2 años más tarde abría sus puertas Antena Aragón en toda la comunidad autónoma, ejerciendo una verdadera labor de ejercicio y presentando espacios rompedores que bien el Lobo fue un ejemplo. En el año 2000 se dio a conocer un formato revolucionario y que cosechó los mayores índices de audiencia que no se lograban desde hacía muchos años. Se trataba de Gran Hermano. Varios ciudadanos de a pie se presentaban a permanecer encerrados durante varios meses en una casa situada en la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra. El concurso, pilotado por Mercedes Milá, Pepe Navarro y Jorge Javier Vázquez, se ha mantenido en la parrilla durante 18 años. Todo el mundo recuerda frases como la de ¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? O el silbido de Pedro Oliva que usaba para llamar a las ovejas. A partir de ahí se ha dado pie a concursos de telerrealidad con famosos y a la búsqueda de jóvenes talentos en la música con academias como Operación Triunfo, Qué intenso el amor de David Bisbal y Chenoa o de Alfred Amaya. En noviembre de 2005 estrenaba Emisiones 4 Iñaki Gabilondo, Boris Izaguirre, Ana García Siñeriz y Concha García Campoy serían los rostros más populares de la cadena del Grupo Prisa, que debido a los problemas económicos de la empresa años más tarde se diluyó como contenedor de Telecinco. En 2006 llegaba a nuestra tierra la televisión autonómica desarrollando una tarea de servicio público con contenidos variados de calidad y formatos queridos por el gran público, sin ir más lejos, Aragón Abierto o Oregón Televisión. La Sexta, que ya suma 12 años, capitalizó el descontento ciudadano a raíz de la crisis económica e institucional, centrando su programación en mesas políticas de cariz progresista, con al rojo vivo reportajes como los de Salvados. Sin embargo, cabe destacar el acicate de los formatos de corazón sensacionalistas. Eso es lo que hicieron a través de programas como Sé lo que hiciste anteriormente. En aquella época se despedía de las pantallas precisamente Aquí hay tomate, haciendo creer a muchos que la Crónica Rosa llegaba a su fin en televisión.
nada más lejos de la realidad, porque si creíamos que estaba todo visto y se habían sobrepasado todos los límites en televisión, llegó Sálvame, alcanzando altas cuotas de audiencia a lo largo de casi 10 años. En la actualidad, la vorágine de Internet, las redes sociales, las plataformas de pago nos invitan a preguntarnos qué futuro le depara a la televisión. Incluso algunos se preguntan si tiene futuro realmente, si se ha hecho ya todo en televisión o es posible innovar. Pero esa es otra historia que a otros les tocará contar. Feliz día de la televisión. Feliz día. Feliz día. Pues ya Feliz día. hace unos días. Oye, hay que darte la enhorabuena por tu capacidad de síntesis. Desde luego. No, porque ha resumido muchísimos años. Pero 62 años. Yo me he quedado con ganas de preguntarte por la sinopsis de uno de los programas, pero no quería alargarte. Había chicha ahí, ¿eh? Oye, he estado viendo que ha sacado parte de una entrevista que me dio Mariano Rajoy cuando era todavía tal y estaba y me la dio además, vino aquí a Zaragoza en exclusiva. Yo, por respeto a que me la consiguió Gustavo Alcalde, no se la hice, pero estuve en un tris de no hacérsela. Porque su jefa de prensa, que está tan alta, ¿no? Carmen Martínez Castro, lo primero que se me llevó en una parte me dice, sobre todo no le preguntes por el 11M, porque entonces había... bueno, ya, porque no le tengo por qué preguntar libremente, ¿no? Que tampoco le Por va. la astronomía, que Y ya me fastidió bastante que esa señora me tuviera que marcar una pauta. Lo que pasa que, claro, lógicamente este tipo de cosas, Yo creo que es gente por que deferencia hacia Gustavo Alcalde, que el hombre había hecho la intercesión y había tal, pues no... Pues también hay que... Pero vamos, que me sentó bastante mal que me dijera eso, ¿no? Pero esa gente lo que hacen es espolearnos al periodista, ¿no? Basta que te digan, oye, no, ¿cómo que no? Ya le preguntaré ya. Yo te lo digo únicamente porque aparte de eso también hay una... Oye, yo te digo de verdad que has hecho una síntesis verdaderamente increíble. Bueno, nos has mencionado también el surgimiento de Aragón Televisión, que en Aragón fue antes de Aragón, pero digo después, la pública. Sí, Aragón No sé, Televisión. ha sido también una fecha histórica en la televisión de Aragón. Y yo tengo que hacer una pequeña puntualización, que no fui el pionero porque fue Dionisio Sánchez, que lo conocéis también. Constravisión. Es Dionisio cierto, Sánchez, cierto. Hombre de radio también. gran amigo y bueno, y de Pollevano, y un personaje, digamos, vemos que si no existía habría que haberlo creado. Sí. O sea, Dionisio... Teníamos un abrazo desde aquí, hay ¿eh? personas que dices que si no existieran hay que crearlas. Bueno, pues Dionisio es uno de ellos, ¿no? Y Dionisio estaba además con un gran profesional del mundo audiovisual, que era Andrés Jario, tenía una productora y lo hacían fenomenal. O sea, es que ¿cuál era la historia? Que yo con Dionisio tenía muy buena relación, además me invitaba de vez en cuando a los debates, entonces se fumaba, en los platos se ponía una cosa, se fumaba. Y bueno, yo recuerdo un debate con oye, que en paz descanse Carlos Piquer, que durante el rato que duró se fumaba un cigarrillo, se lo encendía con otro y además se bebió 2 whiskies palmeros. Madre de Dios. Y parecía, o sea, y estaba, o sea, como si no hubiera bebido, si no hubiera fumado, estaba impecable, vamos, no le temblaba al momento ni el pulso ni la voz, el tío pimpa, y yo digo, bueno, o sea, eran debates, yo digo, tenía otro ambientillo, ¿no? El ambientillo ese, como tú hablabas de la clave, que había también, ¿te acuerdas? Una humareda que era un fumadero de opio. Exacto, lo de la clave y tal, ¿no? Mirad, hace 2 semanas, ahora resulta que muchos programas de televisión se han convertido en podcast de la radio. Esto es muy llamativo, este fenómeno también, que el programa de Iker sea uno de los podcasts más descargados de... O sea, ya no hace falta que tengas ahí la imagen, ¿no? Simplemente como te cuentan las cosas, ya lo has convertido en radio. Pues encontré uno de La Clave donde estaban debatiendo sobre si existían o no los ovnis. Porque trataban todo tipo de temáticas. Pero en mi casa... Una película y luego pam. En mi casa, que mi padre imponía ver La Clave, porque vais a poner la tontada esa del 1, 2, 3. Que eras, yo creo, de los únicos yo no sabía de qué españoles que no veía el 1, 2, 3. Claro. Pues que se lo digan al comandante Lerdo de Tejada. ¿Sabéis quién es, no? La verdad que no. El piloto del avión que se tuvo que aterrizar en Manises perseguido por 2 luces rojas. Del año 80 y... Como para no creer. 81. No, perdón, 79. O 79. Año 79. Sí, es verdad. Lerdo de Tejada. Madre mía. Sí, el comandante que era, bueno, tenía años de experiencia y salió un caza que hoy todavía, este mismo año ha salido con Iker Jiménez,
el piloto del caza, en ese momento el capitán, ahora es coronel en la reserva del ejército, a los mandos de un Mirage F1, salió en persecución de las luces, dio con alguna y siguió a las luces hasta Zaragoza. Sobrevuelo Zaragoza, sí. Y se volvió por falta de combustible. No pudo, además pidió permiso, tenían que autorizar a ponerse en Mach 1, o sea, velocidad supersónica. Y prohibió, a propósito de que decías de los que en la televisión también era muy a menudo hacer, porque te acuerdas los programas Jiménez del Oso. Jiménez del Oso, el profesor Jiménez del Oso. Es que se llegó a preguntar en el Congreso por aquel ovni. Hubo una pregunta la pregunta parlamentaria por el dicho. Mújica. Mira. Mújica. El que fue era entonces Enrique Mújica. Sí, que luego fue. Y bueno, yo te quería hacer una pequeña, o sea, la gente me parece fantástica. ¿Te has olvidado quizás, bueno, primero lo de Dionisio, que fue increíble, se gastaron mucho dinero, estaba detrás también el que fuera presidente del gobierno de Aragón, entonces estaba Pepe Marco, hicieron mucho y lo hacían muy bien, y yo le decía a Dionisio, lo hacéis muy bien, porque la verdad es que lo hacéis fenomenal, tenéis unos estudios que los tenían en Monzalbarba, magníficos, lo hacían extraordinariamente bien, pero digo, pero el único problema es porque habéis puesto el emisor, o sea, vale un dinero, además era un emisor potente de un montón de vatios, digo, pero ¿por qué lo habéis puesto en Huslibol? Que al final, que las antenas de Zaragoza, que entonces más en analógico más todo, ¿no? Estaban conectadas a la muela. Pero es que hay que hacerlo bien, sí, digo, pero en Juslibol es que tenían allí la opción. Y yo dije, mira, yo casi prefiero hacerlo peor, digo, porque yo hay medio paso a aquel tema. Luego colaboró mucho Dionisio con nosotros, bueno, mucho. Y le echo mucho de menos de que vuelva, pero tampoco le quiero forzar, porque si no tiene mucha ganas, los años van pasando. Pero le dije, sobre todo televisión está como su propia unidad, es visión, que te vean. Te ven más en la muela. Y el gran acierto nuestro, que fue posterior, ya te digo, que fue gracias a que Dionisio me metió un poco en este gusanillo, si no, yo estaba con mi prensa escrita y con el tema de Plumilla, pues me metí con lo de la televisión, y lo único que acerté por poner, es decir, voy a poner un emisor en la muela, porque yo en aquellos años era muy echado para adelante, ahora lo soy menos, y es que no, pero en aquellos años digo, voy a poner un emisor en la muela, luego venía todo, que si telecomunica, todo, sanciones, te perseguían por todas partes, bueno, pero en fin, tampoco. Luego retomaremos. Y una cosa que hay que destacar de aquellos años de televisión, porque yo ya tengo mis años, era la labor que hacía en los años 60, una labor cultural espectacular con la televisión, y por ejemplo el tema del teatro, ¿no? Que se difundió, el Estudio 1 fue impresionante. Dirigido por un zaragozano, que debo decirlo, que murió hace un año, Alfredo Castellón, que además de hacer ese programa, te acordarás de Mirar un cuadro, otro programa que hacía de esos experimentales de televisión, que ahora sería impensable, bueno, coger un cuadro del Museo del Prado y explicarlo, ¿no? Con media hora creo que duraba ese programa. Pero Estudio 1 lo realizaba Alfredo Castellón, que es uno de esos grandes de la tele que han ido pasando desapercibidos, y que yo quiero recordarlo y reivindicarlo. Sí. Tiene que volver el teatro a la tele. Antes de recordar lo nacional, lo autonómico, hablar un poquito del periodismo y el futuro de la televisión, Fernando, hablábamos de Zaravisión, de los inicios de la televisión local en Zaragoza. ¿Cómo se inicia una televisión, año 1996? ¿Cómo se pone en marcha toda esa maquinaria? Bueno, se ve complicado, porque yo no sabía mucho. Fíjate, llegó una persona al despacho, y yo estaba en el periódico Empresario de Aragón, y llegó una persona al despacho y me dice, oye, que pues se estaba haciendo una publicidad o un reportaje, una entrevista en un momento, y me dice, oye, sí, mira, televisión con Dionisio hablando, pero esto se hace una televisión, pone el emisor, luego lo oía detrás, digo, pero hombre, eso tiene que ser más complicado. Que eso, no, esto tal. Y bueno, pues entonces digo, oye, pues ¿por qué no? Y hablamos con una serie, y entonces iba a entrar de socio en un equipo, un grupo para impulsar esto. Justo fuimos a firmar al notario y no vino. Y era el único que sabía de eso. Yo digo, pues ya no firmamos ni hacemos nada y nos retiramos de todo. Y entonces uno de los socios que nos reunimos en aquel proyecto, ¿verdad? De aquel eso, dijo, hombre, dice, ya que estamos aquí, hacemos la sociedad y firmamos, ¿no? Y nos fuimos, y no volvió esa persona que era la que sabía de esto. Yo no tenía ni idea. Y no volvió esa persona más. ¿Ya nunca jamás? Ni pude contactar, intentar, ya nunca no volvió. Y entonces digo, ¿y ahora qué hacemos?
pues tuve que inventar, pues ver, informarme y tal, y poco a poco ir haciendo pues lo que buenamente se podía, pero claro, es que entonces justo la coyuntura era propicia, ¿no? Empezaba en analógico, pues las nacionales, empezaban a surgir televisiones locales, yo me fui a Madrid, muchos viajes, me informé con una asociación que había que se llamaba Local Media, de televisiones de toda España. Y luego a cada reunión venía un director diferente porque habían cambiado el accionariado de una continuamente, menos algunas, que eran así las más familiares o las más tal. Luego alguien las vendía. Yo recuerdo uno de Madrid, que en Madrid había varias y que alcanzaba pues, en analógico, y dice, no, la he vendido, y la había vendido por 800 millones de pesetas. Madre mía. Claro, aquello parecía esto, y además sin licencia, sin, o sea, una cosa Eran las startups legal, de entonces, claro. Era las startups de entonces. Sí, era una situación que se quería. Compro y cuando veo que lo vendo y ya Mira, está. se pensaba, yo fíjate, cuando hicimos la instalación de Montañana, pues dices, vamos a apostar por ir a las afueras. ¿Por qué? Porque dices, un espacio. ¿Por qué? Porque dices, bueno, si dentro de 20 años somos lo que puede ser Estados Unidos, porque vamos a pensar que llevamos 20 o 30 años de retraso con Estados Unidos, pues entonces aquí podremos hacer un helipuerto y tener un avión, un helicóptero para hacer grabaciones aéreas de mira la persecución policial o lo que sea, como hacen las televisiones locales en Estados Unidos. Pero claro, realmente luego te das cuenta, viene lo que fue la crisis del año 2009-2010, que no es que fue una crisis, fue una quiebra total y absoluta, una situación de un montón de empresas que te apoyas en clientes, y bueno, es que fue la muerte de la economía, ¿no? Pues una muerte, cualquiera que estuviera en la economía o sea, eso no fue una crisis, fue una quiebra, y te das cuenta que claro, que es que realmente no es que estemos detrás de Estados Unidos, es que no tenemos nada que ver con Estados Unidos, es decir, Estados Unidos, un país capitalista, nosotros somos un país hiper mega regulado, hiper mega controlado en todas las, o sea, es una regulación total, y eso a la economía libre, digamos, a la economía de mercado la dificulta muchísimo, ¿no? El que pueda haber, la dificulta una barbaridad para estar en el día a día de la economía. Eso supone una dificultad enorme, ¿no? Y entonces es que no es otro tipo de sociedad distinta. No es que llevemos retraso con tal. Luego ¿Qué yo somos pensaba otros? que estábamos retrasados a lo que sería, y no, es que somos una sociedad totalmente distinta, ¿no? Era una sociedad capitalista que tiene unas formas de entender y una sociedad dentro de lo que es la Unión Europea, que ya es diferente, pero España hiper mega regulada absolutamente en todo, ¿no? Y eso para lo que es el tema de era una dificultad añadida importante, ¿no? Entonces tienes que al final decir, bueno, pues oye, hacemos lo que se puede y lo mejor que se puede, que es lo que hay que hacer. Volviendo al panorama nacional, Fernando, como periodista y también como espectador, ¿cómo has visto la evolución de la televisión a lo largo de los años, de las últimas décadas? Televisión en líneas generales. Ya la televisión realmente, los programas que ve la mayoría de la gente no me suelen gustar mucho. O sea, pero y ahora lo que estoy viendo es que yo tengo chicos pequeños, tengo hijas mayores y tengo hijos pequeños, y lo que veo que por lo que hay una generación entre mis hijas mayores y mis hijos pequeños, lo que veo la diferencia es lo que es la tablet televisión. Es decir, aquí el tema es tener una buena wifi. Ahora, porque una buena wifi te permite que tu tablet es tu televisión y te ves ahí exactamente lo que más o menos y los chicos están con la tablet, y muchas veces la televisión es lo que digo, el mando a distancia lo tienen para conectar con YouTube. A ver, se llevan mucho los youtubers, y esto es lo que es, digamos, lo que va marcando un poco el futuro. Por lo demás, la oferta, hombre, hay una cosa que es otro mundo totalmente distinto, ¿no? Yo creo que hay básicamente un mercado que son las televisiones nacionales generalistas, las televisiones autonómicas, y no en todas las comunidades. En Aragón sí, porque curiosamente que es una televisión que para mí es mucho dinero, para lo que yo entiendo, pero sin embargo es mucho menos dinero de lo que se están gastando en otras autonómicas, y sin embargo lo ha cogido muy bien la gente en Aragón, y tiene, pues seguramente pues porque lo están haciendo en líneas generales bien, ¿no? Y se hace bien, entonces eso al final da resultados, ¿no? Entonces una televisión autonómica, generalistas, y alguna televisión local con sus cosas concretas, que nuestra ventaja es que lo que, por ejemplo, en Aragón Televisión puede ayudar de
de una noticia de unos minutos, nosotros podemos hacer media hora y repetirlo a lo largo de la semana varias veces en diferentes bandas horarias, para que al final te vaya. Y bueno, juegas con un poco esas... Y entonces la televisión, con toda esa evolución y con todo, hay cosas que esa oferta y sobre todo lo que es el tema de internet, que puedes tener la televisión e internet, es lo que le cambia la diferencia. Pero por otro lado, yo os tengo que decir que yo antes, como aficionado al deporte, veía la Fórmula 1, las motos, digamos, deportes que me gustan, la Fórmula 1, las motos, y todos los torneos de tenis en abierto, y ahora tengo que pagar por ello si lo quiero ver. Eso para mí es una diferencia importante, porque no me gusta pagar por ver el Open USA de tenis. O sea, no es que ya creo que ya se paga por bastante. ¿Cómo veis la televisión vosotros? La evolución de la televisión a lo largo de los años. Además aquí hemos recordado formatos que seguro que os resultan... Yo la verdad es que yo hace 10 años ahora, 10 años, que no veo televisión en abierto. 10 años. Solo veo lo que quiero ver, lo he grabado previamente, lo busco y no sé, empezó pues porque había una plataforma que daba esa posibilidad y es que he aprendido a ver televisión así. No soy de los que no he soportado nunca sentarme a lo que me echen, ¿no? A lo que pueda haber. Yo sobre el futuro de la tele, por supuesto que va a haber televisión, por supuesto que va a haber televisión. Yo ahora que está de moda este año que se escriben tantos libros de cómo será la vida dentro de 20 años. Yo me voy a jugar un café con vosotros. Bueno, un café no, el café es una tontada, ¿no? Me voy a jugar una cena. Igual luego el día, como el del día del notario, no aparezco. No, ya está. Ya está. Pues yo creo que la tele tiene dos cosas por explotar, y una es el 3D, que ha aparecido y ha desaparecido, y yo creo que eso volverá, y de verdad, y un día diremos, ostras, Tele en 3D. estarás haciendo lo que sea y tendrás en casa ahí lo que sea. Y la realidad virtual, yo creo que tú seas concursante de un concurso nacional importante, eso tiene que ser una caña. Y yo creo que eso con la realidad virtual se podrá hacer dentro de unos años. Pero tú lo sabes, la realidad virtual... Yo haciendo la mili en Guadalís, pero vamos, la televisión, es que, vamos a ver, lo que ha avanzado en todo este tiempo no se lo imaginaba la sociedad de unos años antes. Mi padre, en paz descanse, era de un pueblo muy pequeño de Soria, Bordecorés, que ahora es barrio de Galtojar. Es un pueblo. Cuando llegó allí la radio, un tío mío le dijo a una vecina que se la enseñaba, decía, eso no me sirve si no lo puedo llevar al chozo donde hago el carbón vegetal. Ahora puede llevar incluso hasta la televisión si pilla señal con el satélite. Claro. O sea, que lo que queda, yo me sumo con él a que no nos va a tener que pagar la cena, porque va a ser así. Lo que pasa es que hasta que lo tengamos, de momento costará. Pero es que ahora tenemos una oferta que es grandísima, podemos ver de todo. Casi lo principal en casa con la tele es ver quién tiene el poder del mando. Porque de tanta oferta que hay, si lo cogemos el mando entre varios, al final no vemos nada, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, me he pasado a lo que tú haces, a decir, bueno, hay programas que yo puedo ver y los puedo ver con nocturnidad. Ojo, ver con nocturnidad un documental de leones con un misterio como si estuvieras allí cogiendo la emisión de Radio Andorra, pues dices, le dejo por la tarde a la chica que vea los programas que a ella le gustan. Digo, y por la noche pues se lo dejo a mi mujer. Digo, y si yo quiero verlo como madrugo, pues en el rato que estoy almorzando me veo yo lo que quiero. Y eso es lo grande, ¿no? Que puedes hacerte una televisión a la carta. Pero vamos, que lo grande de la televisión no es solamente ver documentales, que los puedes ver de otra manera, sino ver programas que tienen opinión, que tienen interacción como de profesionales, de gente. Yo, por ejemplo, aquel programa de Balbín que hemos nombrado, sí, yo era crío y me encantaba. Ojo, pero es que me encantaba porque te enseñaba a pensar, a debatir con criterio, sí, pero al mismo tiempo respetando el respeto que se tenía entonces. Era, no sé, como ver un duelo de esgrima frente a una pelea en un bar y de gritos, ¿eh? Que no se les entiende nada, que es lo que se suele decir. Y merendando algunos. Y al hilo de esto, dejadme apuntar dos cosas, porque hubo además este año un debate en la 2 sobre el futuro de la televisión, y había una corriente que decían que en el futuro existirían dos grandes cadenas para todo el mundo,
que serían de tendencia conservadora, bueno, ya incluso llegaban a apuntar eso, ¿no? Y decían que si algo nos une delante de la tele son los grandes acontecimientos en directo, o sea, que fijaos la tele, si tiene, porque ahora aunque te grabes una carrera de Fórmula 1, ya puedes ir a cualquier sitio que te van a chafar pues ha ganado tal, ya. Sí, con los concursos y cosas así. Yo creo que la tele sí que tendrá todavía esa capacidad de convocatoria y seguramente lo hará con otros formatos, ¿no? Y con otras cosas. Y a mí me interesa mucho saber qué puede pasar en el futuro con las teles públicas, que desde luego tienen que estar y tienen que hacer un papel importante, porque si pensamos en la tele ideal, todos decimos que vemos la 2 y que hacen unos programas maravillosos, pero raro es el día que pasan del 3% de media del día, ¿no? Con los buenos documentales que emiten. No, sí, programas muy interesantes. Yo quería comentar, se supone que soy el millennial de la mesa, no quiero aguar la fiesta, de verdad os lo digo, pero es cierto que igual que hay cosas, bueno, de la modernidad televisiva que sí que me apasionan y las utilizo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la televisión a la carta o televisión de pago, etcétera, las plataformas, algunas no sé si las habéis nombrado, pero bueno, creo que todos los espectadores saben cuáles son. Eso sí que me gusta porque es fantástico, lo decía David, el hecho de tú llegar a tu casa y si se te ha pasado el programa, que es lo que nos ha pasado toda la vida, antes aún se grababan, ¿no? O tal, pero es que ahora puedes directamente verlo las veces que quiera, en el momento que quiera, y eso es fantástico. Pero reconozco que no me siento atraído, no sé si es porque me estoy saliendo ya de las nuevas generaciones, no sé, esto de nuevas generaciones, cuidado, pero es cierto, es verdad, pero es cierto que por ejemplo no me siento atraído por los youtubers en absoluto, o sea, es algo que no me engancha, que no me siento atraído. Porque ya eres más mayor. Grupo de totalmente, o sea, ¿Pero has visto a Vegeta? No sé, es que no sé de qué me hablas. Entonces, lo he intentado por todos los medios y bueno, que no hay que culpar a nadie por ver unas cosas sobre otras, el espectador es soberano, lo que se dice, pero es cierto que no me engancha. Y a la vez quiero decir algo, a ver qué os parece, y es que la televisión, al igual que el cine, me pasa con los dos fenómenos culturales, ¿no? Es que no lo leo simplemente como algo que estoy viendo, sino que me gusta formar parte de la comunidad, sentir que es cierto, que estoy formando parte de una experiencia, de algo, ¿no? Ya. Entonces eso me lo da el directo. No me lo da el hecho de que luego vea yo el programa. Claro. Y puede parecer una tontería, pero esperar hasta las 9, a las 10, hasta la que empiece el programa en directo, me hace formar parte de algo que vive más gente a la vez, ¿sabes? En el cine pasa igual, estoy rodeado de espectadores. O sea, es algo que creo es como también una magia, ¿no? Un cierto romanticismo puede ser, igual soy un pie joven, también puede ser, pero es cierto que me aporta un plus que yo veo que se está perdiendo. Pero no eres nada millennial, porque No, para nada, nosotros yo creo que la mayoría de los que estamos verdad. aquí, sentarnos a ver la tele era un acontecimiento. Era un acontecimiento porque en casa de nuestros abuelos se veía solo a determinadas horas y no ahora no la puedes poner, o incluso yo recuerdo que se cortaba la programación a mediodía, a las 3, o a las 3 y pico, flash. Y volvía otra vez y volvía a las 6. A las 6. Ahora sería impensable. Un globo, 2 globos, 3 globos y María Elisa se para descanse presentando aquello. Es verdad, es verdad. Por eso, o sea, Y ahora no es un acontecimiento. Se cerraba con el himno nacional, a contar Bueno, y luego y luego me acuerdo las televisiones Iberia que había entonces, antes que las Telefunken estaban las Iberia. O la que le compró mi padre a mi madre cuando le dijeron tiene que hacer reposo en este embarazo, y dice vamos a echar la casa por la ventana, vamos a comprar una tele, y compró una tele que la montaban entre un compañero suyo y un primo que les traían la pieza de Barcelona. Madre mía. Y hacían una tele con un cajón así de grande, tele marca Single. 33 años duró la tele en mi casa en blanco y negro. Oye, y te digo una cosa, que cuando las primeras televisiones, como solo estaba la 1 y luego llegó la 2, pues había que hacer un acople que hacían algunos instaladores, y venían a tu casa y en la televisión te hacían con un botón lateral que te ponían para poder sintonizar la 2 dando al botón. Y el pasaba de la 1 a la 2. Ahora ningún crío se cree lo de que no había mando a distancia. No obstante, os voy a decir una cosa, el futuro de la televisión, también la televisión tiene un aspecto, y es gente que vive sola, por ejemplo, ¿no? Y al llegar a casa lo primero que hace es encender la tele, porque ya no está solo. Si estás en la radio oyes la voz. Quedan 20 años de eso. Estás viendo a Pedro en la casa de Guadalix y entonces dices, es como si estuviera, y ya no estás solo, estás con Pedro. ¿Sabes a lo que me refiero, no? O con a David, ¿no? Que la tele son grandes comunicadores. Entonces ya llegas y sobre todo personas mayores o personas que en un momento dado, pues oye, tienen que estar, pues es que ya no estás solo. O sea, que también tiene un aspecto de
a decir las buenas noches del presentador del telediario. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ahora, vámonos a dormir. Ojo, Sí. eso lo he oído yo. Nosotros teníamos una casa en un pueblo encantador que es Fozcalanda, en la provincia de Teruel, y había una familia que descendían de la sierra con Castellón. Qué buena gente, el señor Vicente y la tía Pía. El señor Vicente, que era amable y educado hasta el extremo, cuando se despedía a la chica y yo era pequeño, le decía, pues buenas noches. Y yo digo, tío Vicente, que decía tío Vicente, digo, que le ha dado las buenas noches. Dice, si ya sé que no, dice, pero eso me es lo dice ella, cierto, y se lo digo yo, que ser educado no cuesta nada. Digo, es usted mi ídolo. Y con la radio pasa igual, con la radio pasa igual, la gente habla con los Vamos, que se habla, locutores de la nos radio. dice de todo. Bueno, sobre todo cuando perdona que la gente que está viendo el informativo, el telediario, y aparece un determinado político y le dicen, tú Sí, me ese vas le a llega al decir coco esto. también. Vaya, mentiroso. ¡Qué poca vergüenza! Oye, dejadme que cuente una cosa porque en mi casa pasó, no sé por qué no me han llamado el Cuéntame ni... No, ya veréis. En mi casa la tele de color se compró. Yo recuerdo estar en la tienda con mis padres, en una tienda de Compromiso de Caspe. Antes pues... Sí, haciendo esquina con Salvador Mindijón. Ahí. Ahí la de color, la primera televisión de color. Imaginaos el establecimiento con todas las teles puestas Sí. el día que estaban echando las imágenes del golpe de Estado. O sea, yo vi la tele en color en casa cuando salimos del golpe de Estado. Es decir, yo vi España Eres en historia color viva. a partir de ese momento, ¿no? Que aquel día se ponía muy en blanco y No sé negro. por qué no me han llamado el Cuéntame. Una anécdota del golpe de Estado, porque yo estaba en el Heraldo, era el 81, llevaba un año allí. ¿Qué sería estar en Bueno, esa- no llegaba un año y pues entré en verano del 80 y bueno, y claro, de repente estaba en el coche de mi padre, todavía, o el mío, no sé si me había comprado yo coche o se lo había dejado, y me acuerdo que estaba poniendo gasolina en la gasolinera de Francisco Victoria y en la radio empezaban a dar lo de los tiros de Tejero y tal. Digo, uy, yo no tenía por qué ir, digo, pues casa. no, al Heraldo. Ah, bueno, bien. Claro. Hay que hacer algo, ¿no? Y ir allí hay que Claro. hay que cubrir, porque a veces estabas allí, había una Eso es noticia. vocación. Yo fíjate que teniendo esa cosa juvenil de, hombre, soy periodista, veía pasar coches de la policía varios seguidos en dirección a Torrero, donde sea, y yo me ponía detrás con el coche a ver qué era para ver ver la qué noticia pasaba. en vivo, y era una pelea, cualquier cosa de estas, pero oye, me gustaba cubrirla en vivo y luego la relataba Claro, es que con tu capacidad la descriptiva. información en vivo la de cada es el cual, periodismo, ¿eh? claro. La de cada cual, la capacidad descriptiva de cada cual, pero ojo, hacer calle. Claro. con las normas estrictas del periodismo, es decir, de veracidad. de las 5 W, de qué, quién, cuándo, dónde, por qué, luego el cómo y el para qué y ceñirte, y luego la entradilla que sea, sintetice todo lo que vas a desarrollar después y empieza por orden de mayor importancia a menor importancia. O sea, no seas un escritor bueno y te pierdas por los cerros de Úbeda, porque eso no es periodismo. leer. Eso no es periodismo. De hecho, ha habido muy buenos escritores trabajando en prensa escrita que no podías mandarles a cubrir una noticia. Eran incapaces de ceñirse escribiendo novelas. a lo que era el tema. Entonces yo recuerdo, estaba allí hoy y digo, y no hago más que entrar por Independencia 29, subo, que entonces era entras, que además estaba todo lleno de humo porque todo el mundo fumaba, había menos gente. Y claro, resulta que un cuñado del entonces director era... que normalmente bajaba por allí, vivía en piso de arriba, y era de paisano, y era comandante del ejército. Oye, y ese día se puso el uniforme y estaba hablando con el redactor José María Doñate, que para en aquella pecera que tenía al fondo, y yo veo, claro, de espaldas un militar hablando con José María Doñate, el redactor jefe del Heraldo. Me cuadro, le saludo. Veo el militar de espaldas, pero que luego, claro, que realmente se había vestido de militar. Sí, sí. Oye, pues acaso, yo qué sé, la gente diría, pues yo me he visto de militar, a ver, porque estamos en un momento... Y yo digo, vaya, ya está, ya nos han tomado el Heraldo aquí ya nos han tomado el Heraldo, ¿no? Porque claro, tal como estaba, digo, está tomado el Heraldo y ahora pues a seguir las instrucciones pero no, que no era esa circunstancia, pero la primera impresión fue llegar y encontrarme allí dando instrucciones, que no era así, eran hablando pues dos personas que hablaban habitualmente, normalmente, que se conocían, y bueno, era una emisión del nodo, vamos. o sea, que una anécdota curiosa, yo dije, y a partir de ahí luego ya enseguida empezó toda la maquinaria porque ya que venía el teletipo, se llamaba, entonces sería todo por teletipo, en papel, cortabas teletipo y bastante tal, y siguiéndolo todo también con la cadena SER.
que era la que se mantenía entonces en aquel momento. José María García, que estuvo también allí al pie del cañón, José María García con Fernando Onega estuvo toda la noche. y entonces era a lo que te iban dando las noticias, y bueno, pues oye, fue una noche intensa, la verdad. Nos queda poco tiempo antes de acabar. La televisión actual, ¿cómo veis los programas de crónica rosa que rozan el amarillismo, algunos de ellos? El amarillismo, que superan, que saltan en medio. La telerrealidad, una persona que Pedro la ha vivido desde yo dentro. Como lo ver de maravilla, yo compré, yo ¿Cómo es eso? yo encantado, pero vamos, que todo tiene su lado rosa y su lado un poquito más oscuro. Y a veces en los programas que se comenta el corazón, lo que menos se tiene es corazón. Porque yo no sé si muchas veces nos dan cuenta que tienen enfrente una persona y que hasta qué punto legitima el que esa persona cobre un caché para ir a destrozarla como si no tuviéramos porque además conciencia ni empatía. Yo creo que lo que más se ha perdido, y obviamente corregidme vosotros que sois los que tenéis mucha más experiencia, pero yo por lo que observo lo que más se ha perdido es que realmente ya no se habla de famosos, se habla de famosillos. Sí. Si me permiten calificarlos así, porque es que no sé de qué se han hecho famosos esa gente, ¿no? Pero no deja de ser una persona. Yo el otro día, por ejemplo, vamos a poner una persona, la ex de Kiko Matamoros, Amacoque, el otro día empezaron a hablar con ella ya, pero de unas formas que yo soy ella y digo, vamos a ver, aún hemos empezado hostilidades. Ustedes o me tratan con educación, o yo o me levanto, me voy, o puesto a gritar, puedo gritar mucho más que ustedes, pero yo no estoy educado para hablar así. Y dices, ¿por qué a esa persona que no ha hecho en ningún momento ninguna reacción hostil se le empieza ¿Pero por qué? Pregúntale lo que le tengas que preguntar y según cante el cura responderá al sacristán. Pero antes de que la otra persona tenga un mínimo gesto hostil, ya le estás tirando con bala. No sé, no nos olvidemos que somos personas todos. Y un día podemos estar en este lado y otro en el otro. Está claro. Entonces, tiempo para más frase, David. Yo soy más de pressing catch, me entretiene más, así que iba al pressing catch, es verdad. Muchas gracias. Perdona, una pequeña sobre este tipo de programas que terminamos ya la pregunta. Dice, mira, a mí yo creo que todo lo que sea que una empresa privada en televisión decida que puede poner ese programa porque le da rendimiento, porque tal, ese programa no nos gusta, oye, el mando a distancia es muy amplio. Entonces no somos quienes para decir, pues que no te gusta, pues yo no lo veo, que lo ve otra persona. Es que esa sería la cosa. Ya está, el caso es que yo no soy quien para criticar especialmente unas cosas ni otras, porque hay tanta variedad que cada uno que se quede con lo que más le gusta. No perdamos la humanidad. Muchas gracias, Sergio Rupérez, Fernando Sancho, David Marqueta, Pedro Oliva, gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Sean felices.